Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a resolver el ejercicio 3 del examen de álgebra lineal 1 de febrero de 2016, correspondiente al grado de matemáticas de la UNED. Este ejercicio número 3 tiene el siguiente enunciado. Sea B, ESU1, ESU2, ESU3, una base de un K espacio vectorial. V. ¿De acuerdo? Y ahora se nos pide, en el apartado A del ejercicio, lo siguiente. Las matrices respecto de B, respecto de esta base, de los endomorfismos, las aplicaciones lineales de V sobre sí mismo, que cumplan estas tres condiciones. Que la imagen de ESU1 más ESU2 sea igual a ESU2 más 2ESU3. Que el núcleo de ese endomorfismo contenga a una recta cuyas ecuaciones son las siguientes. X más Y igual a 0 y Z igual a 0. Y por último, la tercera condición que tiene que cumplir el endomorfismo es que va a transformar esta recta con ecuaciones x igual a 0 y igual a 0 en esta otra recta, R2, con ecuaciones x más y igual a 0 y x más z igual a 0. Ese es el apartado A, ¿vale? En el apartado B se nos pide en qué casos la igualdad núcleo del endomorfismo igual a R es cierta, ¿vale? Y luego calcular las ecuaciones que definen al núcleo del endomorfismo en los casos en que tal núcleo es diferente de la recta R. Recordad, esta es la recta R que se ha definido aquí. Bien, vamos a ver. Antes de nada, voy a recordar un poco por encima cuál es el procedimiento general para este tipo de cosas. En primer lugar, consideremos un espacio V vectorial sobre un cuerpo K. Voy a definir espacios vectoriales con dimensión finita, n, ¿vale? Bien, consideremos una base B, formada evidentemente por n elementos, que será un sistema de generador linealmente independiente. Bien, ahora voy a considerar este otro conjunto, V sub n de K, el formado por las matrices columna con entradas en K, ¿vale? Las matrices columna con n filas, matrices de tipo n por 1 con entradas en ese cuerpo K. Evidentemente, esto también es un espacio vectorial n-dimensional sobre K, con las operaciones usuales de suma y producto por escalares, evidentemente. Bien. Una vez establecido eso, una vez entendido esto, puedo ver que la aplicación que a cada vector de V le hace corresponder esta matriz columna en forma de coordenadas en una determinada base B es un isomorfismo. Es decir, elegida la base, cuando coja un vector, le voy a asignar a ese vector las coordenadas que tiene en la base B. De forma que podré escribir que U es igual a E sub 1, E sub 2, E sub n por X sub 1, X sub n para esa base B. ¿Vale? Esto lo puedo suprimir perfectamente. Bien, pues esa aplicación es un isomorfismo de espacios vectoriales.
Es muy fácil demostrarlo y es un resultado bastante práctico. ¿Por qué? Pues porque ahora, cuando intente determinar matrices respecto de una base para un determinado endomorfismo, lo que hago es montar un esquema del siguiente tipo. Considero el endomorfismo y a cada espacio V le aplico el isomorfismo en V sub n k, ¿vale? Y luego hago una aplicación entre V sub nk y V sub nk de la siguiente forma. Si aquí considero un vector u, tendrá una imagen f de u. Ese vector u aquí tendrá una imagen que serán sus coordenadas en la base B. A esas coordenadas en la base B les voy a hacer corresponder, de acuerdo con esto, las coordenadas de la imagen del vector u en la base B. ¿De acuerdo? Ya que, como veis aquí, f de u es un vector de v, y si le aplico el isomorfismo de las coordenadas, tendrá unas determinadas coordenadas. La manera de obtener estas coordenadas de la imagen es a través de una matriz cuadrada de orden n, ¿vale? Las coordenadas de la imagen en la base B serán igual a esta matriz por las coordenadas del original en la base B, ¿vale? Y esta matriz está formada por columnas que son justamente las coordenadas de las imágenes de los distintos vectores de la base. Es decir, la primera columna es la columna de las coordenadas de la imagen de E sub 1 en la base B. La segunda, las coordenadas en la base B de la imagen de E sub 2. Y así sucesivamente. Es decir, que lo que nosotros tenemos que obtener para saber la matriz respecto de la base de un endomorfismo como este, son precisamente las coordenadas de cada uno de estos vectores, desde 1 hasta n. En este caso concreto son 3, ¿no? Tendríamos que obtener las coordenadas en la base B de las imágenes de E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Y con la información que se nos da aquí, vamos a ser capaces de obtener en realidad muchas matrices, porque esta última condición es como muy genérica y vamos a explicarla, ¿vale? Bien, empezamos. La primera condición es f de E sub 1 más E sub 2 es E sub 2 más 2 E sub 3. Bien, teniendo en cuenta la linealidad del endomorfismo, sería f de E sub 1 más f de E sub 2 igual a E sub 2 más 2 veces E sub 3. Así que individualmente no sabemos las coordenadas de f de E sub 1 y de f de E sub 2, sino que sabemos las coordenadas de las sumas de f de E sub 1 y de f de E sub 2, que son estas, ¿vale? En la base B, todo gira en torno a la base B. Bien, ahora, como el núcleo de la aplicación lineal contiene a la recta R, vamos a ver qué significan estas ecuaciones de la recta R. Es importante darse cuenta que cuando pongo X y Z para determinar la recta R, lo que estoy poniendo son coordenadas respecto de la base B. Si no, el ejercicio no tendría sentido, ya que si fueran, por ejemplo, coordenadas respecto de la base canónica, no sabemos si esa base es la base canónica, simplemente se nos da y ya está. Si fueran coordenadas respecto de la base canónica, como digo, habría que transformarlas para que fueran coordenadas respecto de esa base. Y tendríamos que saber la relación entre la base canónica y esa base, cosa que no se nos da, ¿vale? Por tanto, esto, ¿vale? Si lo analizo, quiere decir x igual a menos y z igual a 0 en nivel de coordenadas, ¿vale? Así que un vector, las coordenadas de un vector cualquiera de esa recta en la base B van a ser de esta forma: menos y 0. ¿Lo veis? Esas son las coordenadas de un vector cualquiera que pertenezca a la recta R,
ya que, como veis, x más y igual a 0, lo puedo poner de esta forma, x igual a menos y. Obviamente esto sugiere la forma y por menos 1, 1, 0, ¿vale? Por supuesto, coordenadas en la base b. Repito, y así el vector cuyas coordenadas son menos 1, 1, 0 en la base b, genera la recta. Puedo escribir que la recta está generada por este vector. Claro, traduciendo eso a nivel de la base, quiere decir que la recta está generada por menos S1 más S2. Y claro, si el núcleo contiene a la recta, también contiene a todos los vectores de la recta y en particular al que lo genera, al vector que la genera, que es este, ¿no? Por lo tanto, puedo escribir que f de menos S1 más S2 es justamente 0. Pues como veis, un vector pertenece al núcleo del endomorfismo si la imagen de tal vector es el vector 0, cosa que expreso así. Luego ya tengo una segunda condición, ¿vale? Que también puedo desarrollar teniendo en cuenta las propiedades de la aplicación lineal, cosa que quedaría al final así, menos f de S1 más f de S2, ¿vale? Igual a 0. Ahora voy a ver qué representa la tercera condición. La tercera condición me dice que si hago la imagen de un vector de R1 me da un vector de R2, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo son los vectores de R1? En coordenadas son de la forma 0, 0, z, ¿no? Ya que x e y son justamente 0 y z no está determinado, es libre. Como veis, esto se puede poner de esta forma, z por 0, 0, 1. Así pues, R1 está generado por el vector 0, 0, 1, o por el vector que tiene por coordenadas la base b 0, 0, 1, realmente, que es el vector, evidentemente, E3, ¿vale? Eso es interesante. Y ahora veamos cómo es R2. R2 está formado por vectores cuyas coordenadas tienen la siguiente relación. Igual a menos x y z también igual a menos x. ¿Lo veis? Despejo aquí, ya que esto es x más y igual a 0, y esto es x más z igual a 0. Despejo x, que veo que es el valor común, para tener un parámetro, ¿no? X sería libre. Así que los vectores, o el vector en este caso, que genera la recta, es de la forma x menos x menos x. O si preferís, x por 1 menos 1 menos 1. Así pues, como antes, R2 está generado por el vector S1 menos S2 menos S3. Ya que esto, pues, son siempre coordenadas en la base B, ¿vale? Bueno, pues me está diciendo la tercera condición que si tomo un vector de estos, la imagen a través del endomorfismo me da un vector de estos. Así que si tomara f de S3, me daría un vector de R2, R sub 2, que no tiene por qué ser este. Esa es la idea, no tiene por qué ser este, pero sí que va a depender de este porque todos los de R2 son dependientes de este, es decir, que va a ser lambda por S1 menos S2 menos S3. Y esa es la traducción de la tercera condición. F de S3 es igual a lambda por S1 menos lambda por S2 menos lambda por S3, ¿vale? Y ya estamos en condiciones de dar la matriz. Bueno, vamos a ver. La matriz sería, o las matrices, las siguientes. Con la primera y la segunda, si las sumamos, me va a dar 2 veces f de S2, ¿lo veis? Qué fácil es. 2 veces f de S2 igual a S2 más 2 veces S3. Por lo tanto, f de S2 será igual a 1 medio de S2 más S3. Despejando, pasando el 2, dividiendo al otro lado, o multiplicando ambos miembros por 1 medio. Así que la imagen de S2 en la base S1, S2, S3, en la base B, es esta. Y sus coordenadas respecto de esa base serían 0, 1 medio y 1. Y eso es lo que tengo que poner en la segunda columna, puesto que es la imagen de S2 en sus coordenadas.
Bueno, ahora vamos a ver. La imagen de SU3 también sale fácil porque ya está puesto. Sería lambda menos lambda menos lambda. ¿Lo veis? ¿Y cómo sería la imagen de SU1? Bueno, pues sabiendo la imagen de SU2 y viendo que menos f de SU1 más f de SU2 da 0, quiere decir que ambas son iguales. Es decir, f de SU1 es igual a la imagen de f de la imagen de SU2. F de SU1 igual a f de SU2, ¿no? Así pues, sería también 0, 1 medio y 1. ¿Lo veis? Esta es la forma que tienen las matrices respecto de la base B que representan este endomorfismo en el esquema que he hecho antes y que cumplen, claro, estas condiciones. Bueno, ¿en qué casos el núcleo coincide con la recta R? Vamos a verlo ahora. Bueno, en el apartado B, ¿en qué caso se tiene la igualdad que el núcleo coincide con la recta R? Vale, recordemos, el núcleo son aquellos vectores de V cuya imagen a través del endomorfismo es el vector 0, ¿no? Bueno, pues vamos a traducir eso a nivel de coordenadas, ya que tenemos las matrices de los endomorfismos que verifican estas tres condiciones de antes, del apartado A. Eso sería 0, 1 medio 1, 0, 1 medio 1, lambda menos lambda menos lambda, ¿vale? Por x y z igual a 0, 0, 0. Fijaos, aquí tengo que recordar que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual, en este caso, a 3, que es la dimensión del espacio inicial, que coincide con la del espacio final, en este caso, ¿vale? Bueno, la dimensión de la imagen resulta ser el rango de la matriz, que sabremos que es un invariante. Si yo quiero que coincida el núcleo con la recta R, ha de tener al menos dimensión 1, ¿no? Al menos no, ha de tener dimensión 1 a la fuerza. Fijaos que aquí R está incluido en el núcleo, en todos estos endomorfismos caracterizados por esas matrices. De forma que si ahora exijo que la dimensión del núcleo sea 1, evidentemente el núcleo y la recta R van a coincidir. Aquí la dimensión es determinante para todas estas cosas. Vale, el rango de A tendrá que ser, pues, 2, ¿no? Necesitaremos que el rango de A sea 2. Así que vamos a hacer un estudio del rango de A partir del parámetro lambda. Bueno, ya sabéis que el rango se mantiene invariante si hago las operaciones clásicas de Gauss. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Por ejemplo, a la segunda fila le voy a sumar la primera directamente, multiplicada por 1, que es como sumarla directamente, me dará 0. A la tercera le voy a sumar la primera multiplicada por 1. Vale, y esta parte me dará 0. ¿Lo veis? Serán estos dos elementos, estas dos filas nuevas, las que aparecen aquí, y el rango de esta seguirá siendo la misma. Ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta por 2. Y va a ser 1, 1, 0, 1, 1, 0, ¿vale? O sea, la segunda fila la he multiplicado por 2. Y ahora, por último, va a quedar 0, 0 lambda, 1, 1, 0, y a la tercera fila voy a sumar la segunda multiplicada por menos 1. Es decir, 0, 0, 0. ¿Lo veis? Bien, pues ya vemos la estructura de la matriz que aparece aquí. Y concluimos lo siguiente. Si lambda es igual a 0, entonces el rango de la matriz será 1. Cosa que no queremos, porque si no, evidentemente la dimensión del núcleo sería 2 y sería un plano, ¿no? Ya no sería la recta. Así que, si lambda es diferente de 0, el rango de la matriz A es 2 y ya está. Porque si el rango de la matriz A es 2, la dimensión del núcleo será 1, y claro, como la recta es un subespacio vectorial de dimensión 1 incluido en este núcleo, pues el núcleo estaría obligado también a coincidir con la recta. Y ya está. ¿Lo veis? ¿Para qué valores de lambda? Pues para los lambda diferentes de 0 se verificará que el núcleo es igual a R. Bueno, y ahora hay que calcular las ecuaciones del núcleo cuando el núcleo no coincide con R. Bien, pero eso es derivado de lo que hemos estudiado con el rango, ¿no? ¿Cómo? Muy fácil. Pues si lambda es igual a 0, sería el rango igual a 1, la dimensión del núcleo igual a 2,
y me quedaría simplemente lo siguiente. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Lo veis? Bien. Y ahora, por supuesto, esto igual a 0, 0, 0. ¿Lo veis completo? Ahora el esquema de transformación a través de las coordenadas, quedando pues x más y igual a 0. Esas serían las ecuaciones del plano, que es el caso en el que el núcleo no coincidirá con la recta. Y ya termina el ejercicio.